seguramente dentro de los materiales que se pudieron llevar de la mesa van a ver este boletín, que es el boletín que sacamos este año de Aten Capital, que tiene temas muy importantes, realmente es un material de estudio. Entiendo difícil a esta altura del año, que nuestro trabajo intelectual es muy arduo, pero es un boletín que trae una editorial muy importante, muy profunda en el análisis, que tiene que ver con mucho de lo que planteó recién la compañera Yasmín. Bueno, todo lo que tiene que ver con la situación de infraestructura que se reclamó, se planteó, bueno, necesitamos un material sobre qué hacer también frente a los problemas de infraestructura. Creo que una vez tuvimos un plenario especial para eso, pero como hay nuevas y nuevos delegados, siempre viene bien el material. Todo lo que tiene que ver con la reforma educativa, que también tratamos en una jornada institucional unificada de terciaria, pero que implica a todos los niveles y a todas las modalidades de esa reforma laboral. El tema, bueno, de la inclusión, un material que también propusimos. Fíjense que este boletín resume todo un año de lucha, ¿no? Y de intervenciones y de posiciones que hemos defendido como sindicato y que hemos debatido en este plenario. Todo el tema de la persecución, de esta profundización, como decía Yasmín, en los métodos de la burocracia. Una burocracia que tiene un problema, o sea, que no puede enfrentar las asambleas, necesita ir más a fondo, hacer más evidente algo que puede querer disimular, pero que ahora no puede, tiene que truchar encuestas, esto, el otro, y además perseguir compañeras y compañeros. Ahí está un artículo, digamos, especial sobre esa tarea que llevan adelante y lo que habíamos denunciado sobre Maximiliano del Río, el vocal de la comunidad y secretario de Media de Aten Provincial. Bueno, y el tema del Instituto de Seguridad Social, que el tema del Instituto de Seguridad Social es un tema al que hoy le vamos a dar un punto especial, que no solamente va a significar una exposición, que incluye observaciones que han hecho las compañeras y compañeros, preguntas, dudas, inquietudes sobre el instituto, porque hay muchos mitos al respecto, y cuál es la situación que se presenta en el instituto justo en este momento en donde vamos a tener elecciones internas de Aten el día jueves 28 de noviembre. Entonces, arrancamos con la siguiente pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda de que el gobierno está intentando ver dónde está la fisura para imponer una reforma jubilatoria? Lo ha intentado muchas veces ha querido llevar adelante la llamada armonización, ese es el nombre de fantasía, el nombre romántico de una reforma jubilatoria. El Instituto de Seguridad Social es un bien muy preciado, pero fundamentalmente para nosotras y nosotros. Porque ¿qué es el Instituto de Seguridad Social? ¿Es un ente estatal? No. Es un ente autárquico. ¿Por qué está constituido el instituto? Por nuestro salario. Entonces, no es una exageración cuando decimos nuestro. Porque todo lo que hay en el instituto, en cada uno de los rincones de esta provincia, incluso del país, es nuestro. Se construye, se sostiene con dos ingresos fundamentales. Uno es el que se llama aporte. El aporte lo hacen las trabajadoras y los trabajadores y está visible. ¿Dónde? En nuestro recibo de sueldo. En la columna derecha de nuestro recibo de sueldo tenemos dos ítems de aporte que ya vamos a hablar de ellos, porque este año fue muy doloroso para nosotras, que son los aportes previsionales, esa es para la jubilación, y el aporte asistencial, ese es el nombre que tiene en el recibo de sueldo, es para la obra social. Y luego está la contribución patronal, que no la vemos en el recibo de sueldo, pero que existe. Y que es parte de nuestro salario, no es un regalo de la patronal. De la misma manera que no es un regalo de la patronal que nos paga un sueldo. Y la contribución patronal es parte de nuestro salario que debe depositarse en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Entonces, esos dos ingresos establecen los fondos. ¿Cómo se organizan esos fondos? En dos cajas. Una caja asistencial, o sea, una caja de la obra social, y una caja previsional.
deberían estar separadas esas cuentas porque tienen, para eso están separadas en el recibo de sueldo, porque tienen destinos distintos. Una para la salud, la de la obra social, la caja asistencial, también para el turismo, que muchas veces se deja de lado hablar de eso como si fuese un pecado, ¿no? La recreación, la salud mental, todo lo que necesitamos, y la salud propiamente dicha en lo que tiene que ver con todas las prestaciones que en la historia del Instituto de Seguridad Social se han ido reduciendo considerablemente y encareciendo considerablemente. Y por el otro lado tenemos la caja previsional, en donde depositamos durante 25 años de nuestra vida o más, para llegar a los 52 años las mujeres y 55 los varones, en el caso de las y los trabajadores de la educación, que esa es nuestra edad jubilatoria, vamos como depositando en esa caja nuestra futura jubilación. Entonces el gobierno abre un debate ahora respecto de que los números no dan, y eso también vamos a mostrar que es absolutamente falso. ¿Cuándo se creó el Instituto de Seguridad Social? En el año 1971. En enero, creo, pues los enero, además de haberse creado el Instituto de Seguridad Social, nos aplican los decretos, como pasó este año, los veranos calientes. En enero de 1971, han pasado 53 años. O sea, muchas de nosotras nacimos antes que el Instituto de Seguridad Social se creara. Y han sido 53 años de vaciamiento, de un saqueo a nuestro salario. Porque durante todos estos años, muchas veces, reiteradas veces, la patronal ha aplicado o ha impuesto aumentos en los aportes de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Cómo lo hace? Lo hace por decreto directamente el gobernador, como lo hizo este año con el decreto 079, o lo vota el Consejo de Administración. El Consejo de Administración es la organización funcional del Instituto de Seguridad Social. ¿Quién lo integra? Una presidencia de ese Consejo de Administración que la pone el Ejecutivo. Y después consejeras y consejeros de las y los afiliados. Entre ellos, los que pone el Ejecutivo, medio como el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación, es un buen ejemplo para poder entender cómo funciona, y las y los afiliados también definen y votan sus consejeros. Nosotros les llamamos consejeros gremiales porque primero, antes de la batalla, de la elección en el instituto propiamente dicha, nosotros decidimos quiénes son nuestros representantes. Entonces, en ATEN, deberían hacerlo todos los sindicatos, pero en ATEN hacemos elecciones internas, que es lo que vamos a tener el día 28 de noviembre. ¿Para qué? Para que luego en esas elecciones internas, quienes salgan ganadores compitan con la o las listas que puedan aparecer después. El gobierno siempre arma una lista que le llama la lista independiente. No es independiente, es del gobierno. Y luego, a veces, ha ocurrido en algún momento de la historia de las elecciones, cuando a la burocracia sindical no le gustó que las elecciones internas la ganara la oposición, no respetó que en un sindicato haya elecciones primero internas y después presentó su propia lista igual. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando las elecciones generales se realicen. Ahora tenemos una interna en ATEN, que va a ser el 28, en donde hay dos listas, la multicolor Bermellón Independientes y la lista del pueblo. Vamos más allá para ver qué pasa con el instituto. Miren, este Consejo de Administración ha dejado pasar un vaciamiento y un ajuste brutal en nuestra obra social y en nuestra caja de jubilaciones. Venimos reclamando hace muchos años algo que se llama auditoría externa, pero en un lenguaje tal vez más conocido para nosotros sería un control obrero del instituto, ¿no? Una apertura de los libros. Porque estamos absolutamente convencidas y convencidos que lo que está planteando el gobierno, cuando dice hay que tomar nuevas medidas, o cuando ya advierte que hay un déficit, lo dice, este año dijo 92.000 millones, y que tiene que usar fondos no reintegrables, y que el gobierno pone plata, y que rescata al instituto, y que por eso también justifica que en enero nos hayan aumentado los aportes, está mintiendo absolutamente. Porque el vaciamiento del instituto tiene un origen y algo muy concreto,
¿Qué es lo que genera ese vaciamiento? Que gran parte de nuestros salarios sean negros. O que sea una suma que no sea ni remunerativa o no bonificable. O sea, no aumenta por antigüedad y por zona y no se le retienen los aportes a la obra social. Nos pasa a los docentes, a los trabajadores de educación, a muchos estatales. Recordemos que en el Instituto de Seguridad Social hay un universo muy amplio. Vamos a tirar algunos números. Tenemos 123.000, 124.000 afiliadas y afiliados al instituto, contando diciembre de 2023. Todavía no he encontrado los números actualizados, de los cuales 33.026 son jubiladas y jubilados y 89.696 son activos. Están trabajando y aportando. Las y los jubilados también aportamos a la obra social solamente, porque ya cuando éramos activos aportamos para la jubilación. ¿Cuántos somos docentes de ese universo? Jubiladas 12.831, el 39% de las erogaciones del instituto. Y activos 26.969. Estatales son jubiladas 15.000, que serían el 47%, un poco más que nosotros. Y hay otros sectores. Hay municipios que están adheridos al Instituto de Seguridad Social, hay entes autárquicos que están adheridos al Instituto de Seguridad Social, como el EPA, el EPEN. Recuerden que también son entes autárquicos, nosotros los consideramos estatales, y que tienen que aportar. Pero, ¿qué ha ocurrido durante muchos años? Durante 53. La patronal, que nos descuenta eso que vemos en el recibo de sueldo, nos lo saca, pero no lo deposita en la obra social y en la caja de jubilaciones. Es más, su propia contribución muchas veces no la paga. Y hay una historia de saqueo muy grande. Ustedes deben haber escuchado que hablamos de la deuda histórica. ¿Qué significa esa deuda histórica? Que durante la dictadura militar, el Estado patrón no aportó su contribución como patronal y se quedó con nuestros aportes. ¿Saben cuánto dinero era eso en la dictadura? 300 millones de dólares. Luego, con la democracia, se firma un decreto en donde el Estado se autoperdona esa deuda y nunca más se pagó. Y ese déficit ha ido creciendo porque durante la democracia la patronal ha seguido incumpliendo con los depósitos. La hace por un tiempo, no hay ningún tipo de control. Muchas veces los balances no llegan. Creo que hace 2 años o hace 1 año que el Instituto de Seguridad Social no presenta el balance correspondiente. ¿Dónde lo debe presentar? Ante la legislatura. Y no lo hace. Y muchas veces desde la legislatura se ha reclamado, el bloque del Frente de Izquierda lo ha hecho, que el instituto rinda cuenta sobre el balance. Incluso con sus números truchos. Ni siquiera muestra sus números truchos. Entonces, ese es un gran problema del déficit. Imagínense, si en los años de la dictadura fueron 300 millones de dólares, imagínense en estos 40 años de democracia, cuánta plata se han guardado y han retenido de nuestros salarios. Porque, insistimos, el Instituto de Seguridad Social es salario diferido o salario indirecto, como lo explicamos al principio. Entonces, dijimos, sumas cifras en negro, la deuda. La precarización laboral genera un déficit mayor. Si hay cada vez más trabajadoras y trabajadores en el Estado que están de manera precarizada, con contratos basura, cooperativas truchas y todo lo demás, en su recibo de sueldo jamás se aporta al instituto. Y están trabajando en las instituciones, en los espacios estatales. Entonces eso jamás va a ir a la obra social. Y la precarización laboral y el trabajo en negro crece dentro del Estado. Y la otra cuestión tiene que ver con el enorme y jugoso negocio de la salud que amasan las empresas de la salud que ustedes han visto en Neuquén. Esas clínicas, laboratorios, crecen como hongos. ¿Con qué? Con nuestro salario que aportamos al instituto, y el instituto, el Consejo de Administración, le acepta los montos de las prestaciones. Creo que en estos días han cambiado una de las situaciones. Las compañeras de la comisión directiva de nuestra seccional tuvieron que intervenir. Creo que fue noticia ante el caso del hijo de una compañera,
porque se había suspendido una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque la prestadora estaba esperando que aumente el monto de esa prestación. Cuando acá lo que está en juego es la salud, la vida de una afiliado, en este caso, hijo de una compañera trabajadora de la educación. Enormes negocios. Y acá hay algo que siempre nos preguntan que es necesario aclarar. ¿Qué es esto del coseguro y qué es esto del plus? Bueno, cuando nosotros aportamos a la caja previsional, estamos aportando para nuestra salud y ese sistema sí es solidario, porque yo puedo tener una buena salud o no tener que ir más que a los controles anuales, ojalá a todo el mundo le pase eso, pero hay otros que necesitan internación, otras situaciones. Me acuerdo que en la época del COVID, en ese momento denunciábamos que una habitación con las prestaciones mínimas para el COVID en una clínica de Neuquén salía 250.000 pesos por día, en la época de la pandemia. Así que, no sé, habría que actualizar los montos por el IPC mensual, que sí el instituto lo reconoce a las prestadoras. ¿Cuánto vale hoy una cama de una clínica? En detrimento de la salud pública, porque ahí está el gran negocio. Entonces, las empresas de la salud ponen un precio a la prestación. Y el instituto nos dice a nosotros, como si nos hiciera un favor, yo le reconozco este porcentaje de la prestación y el otro porcentaje lo pagan ustedes. Lo que se llama coseguro. Que ahora estamos completamente enredados porque el instituto hace una campaña que dice ya no tenemos que ir a pagar más cuando vamos a hacernos un análisis. Ahora es mucho más fácil. Vos tenés que entrar a la página del instituto, abrir tu usuario en el SAU y ahí vos podés saber todo, el historial de tus prestaciones, cuánto salió, si la querés pagar por Mercado Pago, si la querés pagar por débito automático. Les cuento mi historia personal. Un día fui, miré y tenía 430.000 pesos de deuda. Y es una barbaridad, incluso cuando puse que sí al débito automático. Y la deuda se acumula, se acumula y se acumula. Entonces, no es que desapareció el coseguro. No es visible a la hora de ir a hacerte la prestación, ir a hacerte el estudio, el tratamiento o la consulta médica. Pero la terminás pagando igual, a los precios siderales que tenemos hoy. Y lo otro es el plus, que ese ya es el robo a mano armada, que es cuando además del coseguro, un prestador o una prestadora te cobra un dinero aparte, que a veces no te lo cobran cuando vos pasás la tarjeta, te lo cobran adentro del escritorio. Y se genera una situación muy incómoda porque vos tenés un problema de salud, confías en esa OS profesional y decís, bueno, lo pago porque, o sea, tengo un problema, lo quiero resolver. Y en muchos casos puede jugarse la vida. Y estamos en una situación realmente violenta. Y el instituto nos dice lo que se le dice a las mujeres víctimas de violencia. ¿No querés pagar? Denuncia. Las veces que se ha denunciado y no pasa nada. En realidad, si miramos el número de lo que se nos descuenta en el recibo del sueldo, no deberíamos pagar ni siquiera un coseguro. Porque la cantidad de dinero en nuestro salario que aportamos es tanto, el 28% se aumentó del 5,5 al 7 y del 16,5 al 21, el 29 de enero de este año. Pagamos 28 puntos de nuestro salario para la jubilación y para la obra social. Por eso una de nuestras reivindicaciones, además del control obrero, la auditoría, es que no se tiene que pagar más coseguro. No es que no queremos pagar, ya lo estamos pagando. El negocio que se hace con nuestro salario es millonario y cada vez tenemos menos prestaciones o muy malas. Entonces, aclarada esta situación, tenemos una obra social con la ley 611, tiene 53 años, tiene 2 cajas, se están robando todo, la están vaciando, hay un negocio millonario de la salud y ahora el gobierno nos dice que los números no dan, que hay que armonizar. Ahora hay un anuncio de que el año que, bueno, se cambió ahora en el Consejo de Administración, se están mostrando números para decir que la relación entre activo y pasivo no da, cuando ya expliqué que cada uno aporta para su propia jubilación en la vida.
Y nos quieren aumentar la edad jubilatoria a 55 años a las mujeres y 60 a los varones en la docencia al menos, porque en el resto de los estatales ya tiene 55 y 60, no sé, los van a llevar a no sé dónde. Y dicen que nuestra expectativa de vida ha subido, o sea que nos tenemos que morir adentro del aula. Y que, no sé, es un pecado llegar con salud a una edad que hemos sobrevivido a nuestra salud mental adentro de una escuela. Entonces tenemos que seguir trabajando. Tampoco sobrevivimos. Bueno, tenemos que sí. Tenemos que, derecho al jubileo. Tenemos derecho al jubileo. Entonces, cuando ellos muestran los números, y hay un debate muy importante, que para mí tapa el problema de fondo, que es que el problema en el instituto son las jubilaciones de privilegio. Es cierto que una jueza o un juez tiene una jubilación de 8 millones de pesos en este momento. O sea, serían 31 salarios mínimos. 31. O sea, ¿está mal que un funcionario, una jueza, un juez cobre eso? Sí. Eso significa el déficit, sacando cuentas, lo que los jueces sacan del Instituto de Seguridad Social para sus jubilaciones representa el 0,5. O sea, está mal, sí, en relación a lo que ganamos nosotras y nosotros, y que aportamos para eso, pero el déficit de fondo está en que se están robando nuestros aportes y todos los días, tanto en la caja de jubilaciones como en la asistencial. Entonces ahora vamos a elecciones. Y dicho todo esto, se dan cuenta de la importancia que tiene esta elección. Son 4 años más. En los 4 años anteriores no pudieron modificar la jubilación. Sí, acharon bastante las prestaciones y subieron los valores de las mismas. Y se han reducido, incluso las compañeras cuentan en Copago, en muchos lugares, se han reducido y a veces es impagable el valor del turismo social que tiene el Instituto de Seguridad Social, por más de que te lo descuenten. El otro día había cola de no sé cuántas cuadras para poder acceder a 5 días en algún lugar del país. Y muchas compañeras que estaban ahí me contaban, cuando me di cuenta de lo que me iban a cobrar, dije, hice 5 horas de campamento al cohete porque yo no voy a poder pagar eso. O sea, tampoco puedo pagar el valor de una prestación turística de la obra social que sostengo con mi salario. Entonces ahora hay elecciones, el 28. Y vamos al punto de las elecciones. Es una elección interna, como les decía, hay 2 listas y es una responsabilidad muy grande defender que esta elección tenga una gran participación de las compañeras y compañeros. Es muy importante porque tenemos que terminar con esta motosierra histórica. La motosierra en el instituto tiene décadas. Entonces, en esta elección vamos a votar todas y todos los afiliados de ATEN. En la otra general van a votar todos los afiliados del instituto. Estén afiliados del sindicato no, pero en esta, quienes estamos afiliados a ATEN. Ya pasó el tiempo de los reclamos en el padrón, ya los publicamos y ahora estamos en la etapa de organización. Ese día no se suspenden las clases, se vota en los lugares de trabajo. La elección está organizada de manera tal que las urnas recorran las escuelas. Hay 52 urnas, 53, creo que ayer agregamos una más, en la ciudad capital. Hay urnas volantes que van a ir por escuelas y hay urnas que se llaman semifijas, que tienen un punto de base en una escuela secundaria, terciaria, y en un horario determinado, a las 9 de la mañana en la mañana y a las 14 horas en la tarde, cuando llegan las y los profes de las áreas especiales, empiezan a recorrer algunas escuelas de la zona y vuelven. ¿Por qué tienen que volver y quedarse ahí? Porque hay profes que van 2 o 3 horas a dar clases y se tienen que ir a otra escuela, y se tienen que ir a otra escuela de otra escuela, entonces esa urna tiene que estar ahí para cuando las compañeras van a votar. Hay que tener el DNI ese día, es muy importante, y hoy vamos a entregar los padrones de las escuelas para que los pongan en la cartelera, para que las compañeras se busquen. Si dicen, acá no estoy, tal vez están en la otra escuela, porque tenemos doble turno con absoluta seguridad en primaria, especial, inicial y 5, 6 u 8 escuelas en media. Así que nos tenemos que buscar para saber dónde se va a votar. Por eso estamos llamando a participar no solamente con el voto, sino a las compañeras a ser autoridad de mesa y fiscales. Ese día tenemos una franquicia gremial como autoridad de mesa
para poder garantizar el derecho democrático a decidir. Y fundamentalmente, y lo van a ver en este boletín también, a decidir por compañeras y compañeros que se comprometan a defender en ese nido de serpientes, que es el Consejo de Administración, los intereses de las y los trabajadores, respetando los mandatos de las asambleas, llevando los planteos a las asambleas, alertando de lo que el gobierno está amasando contra nosotros y llamando a organizar la lucha. Tienen que ser nuestros tribunos de lucha adentro del Instituto de Seguridad Social. Y consideramos que ese papel lo juegan las compañeras y los compañeros de la lista multicolor Bermellón Independientes, que se postulan para esa tarea y que tenemos que defender, porque esta elección tiene una importancia nodal, y con esto cierro, que es un plebiscito. Por todo el informe que dio Yasmín de la enorme batalla que hemos dado, luchando todo el año, miren qué enorme oportunidad tenemos para pronunciarnos de cuál es el rumbo que tiene que tomar nuestro sindicato, de qué cosas impugnamos si no estamos de acuerdo, y cuál es el camino que nos queremos abrir para defender nuestro salario, nuestras condiciones laborales, nuestra jubilación. Porque la vida es corta, compa, y pasa rápido. Yo sé que acá hay compañeras muy jóvenes, que cada día hoy con lo que ganamos, parece que los días son lentos, el mes es largo, pero uno hace así y ya llegó el momento de jubilarse. Y es un problema que tenemos que defender hoy, quienes están activos o activas y quienes también están jubilados. Porque en la reforma de la jubilación no solamente está el tema de la edad, sino también está el tema de la fórmula del haber jubilatorio, que hoy es el 80% móvil. O sea que mañana, quienes ya estamos jubiladas, ya podremos no percibir el 80% móvil, sino mucho menos. O sea que es un problema para todas y para todos. Bueno, ojalá esto haya servido para clarificar de qué se trata y la importancia que tiene el Instituto de Seguridad Social, por qué lo tenemos que defender, y por supuesto está abierto al debate y a todas las consultas que puedan hacer, y participemos con todo en esta elección. Gracias. El 28.